En este segundo video de manto deprimido, vamos a ver cómo hicieron para resolver los dos problemas que planteamos anteriormente para inferir la composición del manto deprimido. Lo primero que hicieron fue recolectar una base de datos de 90 peridotitas abisales donde tenían estudios detallados, pero había dos datos claves. Uno de los datos claves era la composición en elementos traza del clinopiroxeno. Y el otro dato que tomaron es la composición modal, que no es fácil, muchas veces por la alteración. Y esto permitió resolver el problema que tienen la mayoría de las peridotitas abisales, que están fuertemente serpentinizadas y alteradas. En tanto que se encuentra normalmente que el clinopiroxeno permanece, con buena preservación, como un mineral pristino, fresco. Entonces, con la composición del clinopiroxeno, dedujeron la composición de la roca total usando el D de la roca total, donde el D de la roca total es el D pool, que es la fracción de olivino por el KD de olivino, más la fracción de ortopiroxeno por el KD de ortopiroxeno, como lo hemos visto en las clases de la unidad 1. Y el D del clinopiroxeno es simplemente el D del clinopiroxeno, es el KD. Como este número normalmente es mayor siempre es mayor que este número para el manto, lo que se obtiene es que la concentración de un elemento traza en el clinopiroxeno siempre es mayor que en la roca total. Con ese ejercicio, el ejercicio más riguroso hubiese sido poder medir la fracción en masa de los minerales y la composición de cada mineral y hacer un total ponderado por fracción en masa por concentración. Los autores lo dicen. Pero vamos a lo que lograron. Lo que lograron fue reconstruir la composición de elementos traza de 90 peridotitas abisales en base al clinopiroxeno. Y en esa reconstrucción, este diagrama divide la reconstrucción dividida la concentración del manto primitivo, y vieron que todas las peridotitas abisales ordenadas, como están ordenados los elementos, tienen un patrón uniforme. Lo que indica, siempre esto indica que son resultado del mismo proceso, pero el patrón es uniforme en su forma, paralelo, pero distinto grado de depresión, digamos, distinto grado de depresión química con respecto al manto primitivo. Y el grado de depresión, lo que nos está mostrando es que a medida que nos pasamos desde el manto primitivo hacia abajo, lo que indica sobre todo para los elementos más incompatibles, lo que indica es que una peridotita ha perdido más fundido que otra peridotita, aunque ambas han perdido fundido. Si bien esta ha perdido fundido, perdió mucho menos que la que está en el otro extremo. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el paso siguiente? Después de tener la base de datos que está presentada como material suplementario, uno tiene acceso a toda la base de datos, se sacaron el segundo problema. El segundo problema es la utilización de coeficientes de partición arbitrarios. Entonces, para sacarse el segundo problema, arbitrario. Para sacarse, tomaron la ecuación de fusión parcial fraccional, pero esta es la concentración del residuo,
en la ecuación de fusión parcial fraccional. Y en lugar de tomar un elemento, en lugar de usar un elemento, usaron relaciones de elementos. Si se combinan dos elementos, esto se lo hace para A y también se lo hace para B, y las dos ecuaciones se igualan por F, se obtiene una relación lineal. Lineal cuando se toman logaritmos, ya vamos a ver por qué lineal. Lineal cuando se toman logaritmos de las dos expresiones. Igualando por F, se puede obtener esto. Se puede obtener esta igualdad entre las dos ecuaciones de fusión fraccional del residuo aplicada a dos elementos, igualando por F, se obtiene esta relación, donde el logaritmo de la concentración en el residuo de un elemento A es la I de la ecuación lineal, el logaritmo neperiano. R es la pendiente, el logaritmo de la concentración del otro elemento es la X, y esta expresión sería la ordenada al origen, donde la pendiente depende de la relación de los coeficientes de partición para cada uno de los dos elementos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que se tiene? Que si uno grafica el logaritmo neperiano de la concentración de B en el residuo versus la concentración el logaritmo de la concentración del elemento A, están a la inversa, pero se entiende, en el residuo tengo que tener una relación lineal cuya pendiente es R y la ordenada al origen es toda esta expresión. Con ese razonamiento proyectaron dos elementos traza que habían obtenido con mucha precisión en las perioditas abisales. Los dos elementos traza les permitirían hacer 132 diagramas independientes relacionando un elemento con un elemento. Ellos dicen proyectamos, los que demuestran que el razonamiento que seguimos para las perioditas abisales es válido. ¿Por qué? Porque se obtienen muy buenas correlaciones cuando se grafica el logaritmo de un elemento versus el otro. Y para obtener una pendiente positiva, en las X tiene que estar un elemento que en el par sea el más incompatible. ¿Qué quiere decir? Que cerio es más incompatible que estroncio, que cerio es más incompatible que neodimio, pero zirconio es más incompatible que titanio. De esa manera, esto tiene que ver como que el R, la pendiente, tiene que dar positiva. Y se da cuando el D del X es menor que el D que va en el Y. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, no es un problema. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es la siguiente. Es que, si bien forman trenes suaves, se sabe perfectamente que el manto no tiene una composición uniforme. El manto es heterogéneo, está deprimido pero es heterogéneo. ¿Qué refleja localmente la heterogeneidad? Y bueno, el manto localmente ha sufrido procesos de depresión química diferente. O sea, ha sufrido diferentes grados de fusión y diferentes grados de extracción de fundido. Por lo tanto, no es heterogéneo. Lo que se busca en estos trenes, es tener, a través de estos trenes, es tener la composición promedio del manto deprimido, que muchas veces, o para otros sistemas como los isótopos,
muchas veces se llama el manto prevalente, que es como el manto actual que mejor contempla toda esa heterogeneidad que tiene el manto. ¿Cómo hicieron para sacar la composición del manto prevalente hoy, que es el manto deprimido? Y básicamente es deprimido por la extracción de Mohs. Lo que hicieron fue para para entender esto se debe usar un concepto que es isótopos radioactivos, que en la materia no hay fundamentos, para explicar la deducción de manera rigurosa, porque no tenemos conocimiento de isótopos radioactivos. Lo que se logra a través del par isotópico radioactivo neodimio, este es un isótopo hijo del decaimiento radioactivo del samario. Lo que se logra es, midiendo estos isótopos en los Mohs, saber cuál es la fuente que da los basaltos Mohs, y a través de esta forma y por un modelado se obtiene cuál es la relación entre samario, que es el elemento madre, y neodimio, que es el elemento hijo, del manto prevalente actual. Y la relación es 0,411. Si tomamos, acá está hecho de una manera distinta, porque para deducirlo fácil, lo que hicieron es tomar el logaritmo, porque de esta manera se tiene un criterio independiente. Ya vamos a ver cómo se vinculan los criterios. Un criterio es la concentración de neodimio y samario en las periodocitas abisales, y otra es la que se proyecta cuando se obtiene la composición del manto prevalente a través de isótopos. Como son dos criterios independientes, donde esos criterios se intersectan, esa es la composición del manto actual prevalente. Antes de hacer eso, vamos a volver a cómo, a lo importante. Se obtiene esta relación, que samario-neodimio, para el manto prevalente o el manto actual, de una manera muy fuerte, utilizando isótopos. Si se le toma logaritmo a esta expresión, se obtiene esto. En realidad, lo que hicieron en el trabajo es utilizar al samario en las X, porque es más incompatible, y al neodimio en las Y. O sea, hay que arreglar un poquito esta ecuación, hay que arreglarla, y de esa manera se puede proyectar de manera lineal. Lo importante es que no importa cómo se proyecte, acá lo que cambiaría es que la ordenada al origen es negativa, nada más que eso. Y otra cosa, pero lo importante es que no importa cómo se proyecte, pero la pendiente es 1. La pendiente es 1, no importa si esto es X o es Y, si el logaritmo de neodimio es X o es Y, la pendiente es 1. Entonces se proyectó esta ecuación y se encontró que la proyección de la relación samario-neodimio obtenida por isótopos en el manto actual, que es 0,41, intersecta a la tendencia de depresión de las peridotitas abisales en un punto donde se puede extraer la concentración de samario del manto actual, que daría 0,239 partes por millón. Se le saca el antilogaritmo y se obtiene el valor, y la concentración de neodimio en el manto actual, que es 0,581.
a partir de obtener por dos criterios independientes la composición isotópica del manto prevalente actual y la depresión de las perioditas abisales, después de obtener la composición del manto deprimido actual para neodimio y para samario, se utilizó a neodimio y samario para obtener la composición del manto actual de otros elementos de tierras raras, y a partir de todas las tierras raras de otros elementos trazas, como veremos en lo que continúa de la clase. Como para finalizar, una cuestión muy importante a la que llegaron como primer conclusión con el sistemas samario-neodimio, es que desde el manto primitivo al manto deprimido actual hay una extracción de fundido global. Esto es global, de menor que el 5% y muy cerca del 3%. La implicancia de este resultado final ya la vamos a ver hacia el final de este capítulo.